Hola, recibe mi más cordial bienvenida a este foro. Mi nombre es Angeli Jiménez y esta conferencia lleva por título La motivación en entornos virtuales de aprendizaje. Comencemos por lo más elemental, aunque confío plenamente en que tienes ya conocimientos básicos sobre este tema. Y es que como todo proceso educativo no hay diferencias con respecto a la educación presencial de la virtual. Hay dos protagonistas fundamentales que cumplen dos roles distintivos. Por un lado, el estudiante o participante que figura con el papel estelar de la película y el docente como el facilitador, como el experimentado actor de reparto, desempeño sin el cual ese protagonista no puede brillar. Y como esta conferencia se trata de lo que podemos hacer o qué estrategias podemos poner en práctica para que ese protagonista brille, debemos centrarnos en el rol del tutor y cómo este tributa para tal fin. El tutor virtual es un docente que más que un mero consultor académico es quien guía, apoya y asiste en el proceso formativo de cada uno de sus estudiantes. Con la ayuda de este tutor, cada estudiante se familiariza con el campus virtual, comprende la metodología a seguir, se integra al resto de los participantes, se apropia de los contenidos que se proponen en el autoestudio y realiza todas las actividades de aprendizaje para la valoración de sus logros. El tutor entonces pasa a ser de un mero transmisor de conocimiento a un facilitador de aprendizaje y motivador al logro durante el proceso educativo. Para lograr esta tarea se debe desarrollar una serie de capacidades y competencias que los lleven a cumplir ciertas responsabilidades y funciones. Entre las responsabilidades y actividades primordiales con las que debe cumplir un tutor virtual se encuentran las siguientes 5 que puedes detallar en la lámina y sin embargo te invito a que nos detengamos en particular en una, en la tutorización. A nivel educativo, la función tutorial forma parte de la tarea de todos los docentes, pero se entiende más como un elemento que individualiza y personaliza, que tiende a reconocer la diversidad del estudiantado, y es que por lo general la tutoría va más allá de la instrucción formal y abarca toda una serie de experiencias que permiten alcanzar una educación mucho más integral. El tutor no se limita a transmitir conocimientos incluidos en un plan de estudio, sino que trabaja para fomentar actitudes y valores positivos frente al aprendizaje. Esta serie de responsabilidades de acciones que acabamos de ver son las que se constituyen en las funciones primordiales del tutor virtual. De acuerdo a los autores citados, existe una clasificación de las funciones del docente virtual que paso a explicarte brevemente a continuación. La función técnica, que tiene que ver con el dominio de las funciones básicas mínimas del entorno virtual para asegurarse que los estudiantes también lo hagan y fluyan en él. La función académica, que es una de las más importantes, ya que implica el desarrollo de amplias competencias didácticas para la formación de los alumnos, pero que se relaciona también con el dominio de los temas y la gestión del conocimiento. La función organizativa, que implica la capacidad de planificación y ejecución, el seguimiento de las actividades, y las funciones orientadora y social, en las que quiero que andemos un poco más, ya que son las que tienen una gran influencia en la motivación y en el éxito final de los estudiantes. Entonces, la función orientadora consiste en ofrecer asesoramiento personalizado a los participantes del curso online. Esta función es imprescindible por el propósito de guiar y asesorar al estudiante en el desarrollo de la acción formativa y está directamente relacionado a actividades como facilitar las técnicas del trabajo intelectual dentro del entorno virtual de aprendizaje, dar recomendaciones públicas y privadas sobre el trabajo realizado y la calidad del mismo, asegurarse que los estudiantes vayan trabajando a un ritmo adecuado, motivar al estudiante para hacer ese trabajo, informar sobre su progreso en el estudio y ser guía y orientador constante de ese estudiante. La función social, por otro lado, supone, coincidiendo con los mismos autores citados, una de las funciones más relevantes en lo que respecta a la consecución del éxito de cualquier acción formativa a través de la red, ya que minimiza las situaciones que pueden producirse cuando el estudiante se encuentra trabajando solo a distancia. Esta función se relaciona con actividades como dar la bienvenida a los participantes, incitar para que amplíen y desarrollen sus argumentos en los momentos que haya que realizar foros, integrar y conducir intervenciones, animar y estimular la participación, proponer actividades que faciliten el conocimiento y dinamizar la acción formativa y el trabajo en red. Sostienen los autores citados que los sistemas de enseñanza a distancia generalmente se establecieron priorizando la atención de población adulta quien quiere aprender. En este sentido, hay que tomar en cuenta que el estudiante a distancia es un individuo maduro que tiene una serie de experiencias, conocimientos, capacidades y hábitos que lo ayudarán en el proceso de aprendizaje. Adicionalmente, considerando que el ambiente virtual este estudiante está solo, la responsabilidad sobre su propio proceso de formación es muy grande y si no tiene conocimientos mínimos en tecnología y no haya un acompañamiento cercano, se puede perder muy fácilmente en ese mar de información. En este sentido, se requieren mecanismos motivadores que coadyuven a que ese estudiante no desierte del sistema.
Es interesante entonces pensar qué pueden hacer los profesores en una modalidad educativa en línea para que ese proceso lo conduzca a estar motivado dentro del programa. ¿Cuál deberá ser la acción para ayudar a mantener al estudiante dentro de ese proceso? ¿Qué condiciones deberá tener el programa de educación virtual para mantener la motivación? ¿Cómo ir adaptándose a las necesidades de ese tipo de entorno sin que los alumnos participen en el programa? Veamos entonces en esta lámina el cuadro que se les presenta, donde vemos una serie de acciones en las que, por ejemplo, resalta las de guiar constantemente, realimentar cada vez, cuidar el tono de la comunicación escrita, valorar y elogiar el esfuerzo más que castigar el error para reforzar entonces la capacidad de corregir los mismos y sobre todo ser flexible de acuerdo al grupo y las circunstancias que se vayan presentando. Desde el rol del tutor son muchas las acciones tendientes a motivar a nuestros estudiantes, pero no podemos ignorar el decrecimiento del número de egresados efectivos de los cursos en línea y el aumento de la deserción debido a muchos factores como los que podemos observar en las láminas que se le presenta a continuación. Pero siguiendo la motivación es uno de los factores que más responsabilidad puede tener sobre esta situación. Si bien se han incorporado las propias tecnologías para vencer ese problema, la virtualización no los ha eliminado del todo. Es por ello que desde la propia concepción y diseño de los programas de estudio en línea se debe buscar constantemente tratar de adaptar estrategias de aprendizaje virtual que permitan la minimización de esos problemas. En la cita que recopilamos para ti, se señala que la responsabilidad educativa no puede limitarse a lo técnico, a lo cognitivo, a lo psicomotor. El cemento que propicia la permanencia de lo aprendido se encuentra en el área afectiva en la medida que el alumno aprecia y valora lo que aprendió, pues se enamora de ese aprendizaje y se vincula con él permanentemente. Una de las áreas de aprendizaje que más importa y apunta a la motivación, no solo intrínseca, sino extrínseca, es la afectiva. De modo que la personalización del proceso de enseñanza-aprendizaje empleando la afectividad es saber que se le enseña a una persona que es única, irrepetible, que es especial, respetando su estilo particular de aprender, creyendo que esta persona tiene fortalezas y talentos para guiarlo hasta que pueda encontrarlos. Es aceptar que cada cerebro es diferente y que cada alumno tiene su forma preferida y más efectiva de aprender. Es creer que el estudiante es brillante, pero dándole la oportunidad para que siempre pueda brillar. En la literatura sobre estados afectivos y aprendizaje, diversos autores afirman que la emoción es un factor muy importante para aumentar o inhibir el aprendizaje. La psicología positiva recoge la idea principal de que las emociones positivas son capaces de impulsar estrategias cognitivas específicas y aumentar los recursos intelectuales, ambos claves en el proceso de enseñanza y aprendizaje. La forma habitual de la comunicación en los entornos virtuales de aprendizaje es a través del lenguaje escrito, es decir, por medio del uso de mensajes. Las interacciones en un ambiente virtual se establecen de un modo distinto, puesto que las emociones se muestran por medio de la comunicación escrita y algunos símbolos que puedan representar los estados de ánimo. Se tiene entonces que emplear maneras distintas de comunicarse para suplir la mirada, el gesto y principalmente la necesidad del estudiante de obtener aprobación y motivación por parte de su profesor. Mucha de la literatura establece que es importante diseñar e implementar estrategias emocionales de enseñanza que se encaminen a incrementar en ese estudiante la simpatía y el placer, reducir el miedo, la frustración y el enfado, esto con el fin de ayudar al desarrollo de su aprendizaje y bienestar personal. En los estudios virtuales, los profesores deben ser capaces de crear estrategias muy innovadoras que puedan sustituir el uso de la voz, el gesto y las expresiones faciales, implementar a cambio de estos el uso de algunos símbolos textuales con matices afectivos que permitan el entendimiento y comunicación con sus estudiantes. Los emoticonos son bastante útiles para esto. El uso del lenguaje discursivo sensible y considerado es una forma para poder dar a entender y transmitir, a pesar de la barrera tecnológica, el estado de ánimo o las emociones que los compañeros y profesores quieren expresar unos a otros. Dentro de los enfoques propios de la psicología positiva que fundamenta el modelo del e-learning o del aprendizaje afectivo en línea, permiten que las conductas afectivas de los diferentes actores produzcan un estado generalizado de bienestar sostenido por la consecución de un permanente estado de flujo, entendiendo que ese estado de flujo es un estado subjetivo en que las personas experimentan cuando están completamente involucradas hasta el extremo en una actividad que logran olvidarse del tiempo, la fatiga y de todo lo demás excepto de la propia actividad. Entonces, ¿en qué consiste el modelo del Affective Learning o aprendizaje afectivo en línea? De acuerdo con el autor citado, es un modelo educativo mediado por la tecnología que se basa en una acción tutorial generadora de emociones y sentimientos positivos que motiven en el alumnado resolver sus dificultades y superar los momentos de desánimo
incidiendo en el cumplimiento de su función adaptativa, produciendo estados de ánimo y emociones positivas. La participación del profesor tutor en esa estrategia de aprendizaje es fundamental y para ello se definen una serie de características que éste debe poseer y aplicar para el aprendizaje afectivo. Durante la práctica docente, deberá entonces desarrollar alguna de estas características. Esto se considera en primera instancia para la presencialidad, pero es perfectamente aplicable para los estudios en línea. Las experiencias de tutoría afectiva han puesto en manifiesto que la calidez y la cercanía logran reforzar los estados emocionales positivos de los estudiantes, aumentando el disfrute en su propio proceso de aprendizaje, contrastando que la cantidad de disfrute de los profesores obtienen en el proceso de la docencia se relaciona con la cantidad de atención que los estudiantes van demostrando. La teoría de las inteligencias múltiples de Gardner son 8 las inteligencias que utilizamos regularmente en nuestra vida, entre ellas la inteligencia musical. A partir de esta teoría del reconocimiento de la inteligencia musical en los humanos, muchas investigaciones señalan que la música ejerce una profunda influencia en nuestra capacidad para relajarnos y concentrarnos, y en este sentido podemos utilizarla como una herramienta para la motivación de las experiencias de aprendizaje en línea. ¿Cómo se llega a la determinación del efecto de que la música puede favorecer el aprendizaje? Hay que empezar con nuestro cerebro, ya que de acuerdo a estos estudios, la música mientras se procesa en nuestro cerebro casi lo recorre por completo. Comienza en la corteza auditiva, también pasa por la corteza visual creando imágenes y recuerdos melódicos. Por otro lado, la música activa la memoria automática. Tan fuerte e importante es este efecto que la música en el cerebro, si escuchas un tipo de música o melodía tratando de aprender, en el momento en que se vuelva a dar ese proceso de aprendizaje, habrá una conexión memorística con esa música. Asimismo, otras experiencias han demostrado que ciertamente la música ayuda en la concentración, por ejemplo, en la situación de los cirujanos que escuchan música mientras opera, y esto sucede porque escuchar música y realizar actividad manual son procesos que no compiten entre sí. También se ha demostrado que la ambientación musical usada durante la escritura creativa la potencia y aumenta la imaginación y la generación de nuevas ideas. Actualmente cada vez es más frecuente la práctica de la terapia musical, ya que se comprueba que la música influye en el estado de ánimo y en la salud de las personas, ya que tiene una serie de efectos fisiológicos favorables sobre la salud. En ocasiones se piensa que la música, por ser parte de una actividad recreativa, se encuentra relacionada solamente con acciones realizadas en las etapas educativas iniciales y en donde las actividades lúdicas y recreativas acaparan gran parte de la enseñanza. Pero ¿cuál es el momento en que la educación se convierte en un proceso formal y estructurado? Tanto que es casi imposible imaginar la presencia de la música. No nos debemos limitar a esos determinantes. Para emplear la música como estímulo es muy favorable el hecho de que como docente no tienes que ser experto en música para efectivamente enseñar y esta abre un espacio de oportunidades para usarla en el salón de clase, ya sea presencial o virtual. En la actualidad se han creado grabaciones musicales con una función específica en la mente denominada música intencionada, las cuales puedes utilizar como herramienta para determinadas actividades específicas, favoreciendo la concentración, la motivación y la relajación. Sin embargo, te haré unas recomendaciones para la implementación de la música. Busca y recomienda canciones sin letra. Para estudiar es preferible las piezas instrumentales. Si las canciones que escuchan tienen letras, se corre el riesgo de acabar tarareándolo y perder la concentración. Sin embargo, de mi experiencia no me limito, por lo tanto no descarto canciones específicas con letra. Por otro lado, elige o crea una lista de canciones o videos de reproducción larga en canales de música como en YouTube o Spotify, o también puedes cargar tus propias carpetas que tus alumnos luego puedan descargar. Cuida el espacio de estudio. Con canción o sin canción, el lugar de estudio es fundamental para rendir, así que siempre brinda recomendaciones adicionales. Otro tip de importancia, porque te estarás haciendo la pregunta, ¿cuál es la música ideal para estudiar? Por un lado, la música clásica, que genera sensación de armonía y tranquilidad, piezas instrumentales ambient y música electrónica. Aquí te dejo las referencias para la presentación. Gracias por tu atención y recuerda estas sabias palabras. Educar la mente sin educar el corazón no es educar en lo absoluto. Muchísimas gracias.